Bienvenidos a un nuevo episodio de Perilla Crítica. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Pedro Puig Torres. Peter, ¿cómo andás? ¿Cómo va, Lu? ¿Todo bien, vos? Bien, acá andamos con una nueva película. Bueno, en esta oportunidad Twisters, o bueno, el título en español Tornados, que se estrenó hace poquito en el cine. Bueno, de hecho, casi que venimos del cine, estando en cartelera. Tiene una duración de 128 minutos. Está dirigida por Lee Isaac-Chung, quien fue el director, estaba chusmeando, de Minari, que había sido nominada como estaba entre las mejores películas del 2020, por ahí puede ser, si mal no recuerdo, de los Oscars. Y bueno, y esta película está protagonizada por uno de los actores, creo yo, del momento, que es Glenn Powell, y bueno, Daisy Edgar Jones. La verdad que hacen una buena pareja en esta película. Recordemos que esta peli en particular, que para muchos fue un poco saber qué es un remake, es una continuación, qué es Twisters. Y hay todo un tema con eso. Yo creo que es un poco de las dos. Por más que los productores quieran negarlo, como lo han hecho, es una especie de remake. Porque es una historia muy parecida, hecha con actores totalmente nuevos y sí, está bien, cambia el nombre de los personajes. Es que el libro es de la misma persona. A ver, el guión original es del mismo de Jurassic Park, Michael Crichton, exactamente. Tiene algunos elementos que obviamente iban a hacer referencia a la Twister original de 1996, que entiendo muchos recordarán. Para aquellos que no la hayan visto, es recomendable quizás verla como para tener una idea de lo que estamos hablando. En nuestro caso, entiendo que el tuyo también, Peter, había sido a verla al cine en aquellos años, en el 96. Sí. Sí, por supuesto, es una de esas pelis. En ese momento, por esos años, el cine Catástrofe estaba de parabienes. Seguramente me haya salido 3 pesos la entrada. Sí, acá en Argentina, que era bastante económico. Pero sí, te decía Peter, algo que habíamos hablado antes de ir al cine, que hablábamos que era un momento de parabienes del cine Catástrofe. Había salido, bueno, en esa época salieron varias películas relacionadas a eventos climáticos o cosas relacionadas con la naturaleza. Y bueno, Twister no fue la excepción, fue una de las películas que en ese momento, habría que revisar qué películas se estrenaron en el 96, pero sin duda fue uno de los grandes tanques, como se llamaba, ya que en esos momentos se estrenaban 1, 2, 3 películas, así digamos blockbuster, como se dice en la jerga, no como ahora que se estrena, no sé, por ejemplo, Deadpool y Wolverine, y a las 2 semanas se te estrena Alien Romulus, y la semana anterior se te había estrenado Twisters. Menos de un mes se estrenaron 3 películas que en otro momento hubiesen representado quizás lo más esperado de todo un año, ¿no? Tal es así que, casualidad o no, en el día de ayer ya está disponible Twisters para ser descargada para aquellos que frecuentan la Bahía del Pirata o alguno de esos sitios poco legales, llamémosle así, pero que te da un poco, te pinta un poco de cuerpo entero como los estrenos en cine. Nada, lo hablamos un poco en otros podcasts del cine, si estaba perdiendo o no estaba perdiendo en algún punto. La gente de alguna manera sigue acudiendo al cine, pero cada día con mayor frecuencia y mayor rapidez puede conseguir rápidamente las películas para ver desde su casa, ya sea por streaming, ya sea por las vías de la piratería o lo que quieran, pero es mucho más rápido. O sea, no tenés que estar esperando meses y meses y meses para ver una película determinada. Así que bueno, nada, ¿qué nos dejó? A ver, ¿qué expectativas teníamos un poco sobre esta película? Yo creo que hasta nos sorprendimos nosotros mismos yendo al cine a verla, porque yo te digo, arranco si querés un poquito para abrir el juego, Peter, pero cuando me enteré de esta película, la verdad que me enteré con la película ya terminada. O sea, me enteré con la salida de un tráiler y yo digo, Twister ahora. O sea, no me cerraba mucho. Y digo, no, y aparte, tiene mucho para nadie aportar. Esperaba una secuela, ponele, si se
quisiera considerar secuela de Twister. Sí, no, por eso. Y así fuese una remake o así fuese una película nueva, vamos a ponerlo así. No sé. Por un lado dije, bueno, hace bastante, digamos, de cine catástrofe, no hay mucho, podría ser una buena oportunidad, pero es como que, sí, qué sé yo, veremos qué pasa. La película vino con una buena cantidad de buenas críticas, que siempre pasa lo mismo, ¿no? No sabemos hasta dónde son pagas o hasta dónde no. Me llamaba la atención que muchos así en redes y demás que hablaban demasiado bien. Yo digo, bueno, ¿tan buena será? Bueno, dijimos, vamos a verla, ¿no? Es una buena chance, una buena excusa para vernos con Peter e ir a ver una peli. No sé a vos qué te pasó un poco con Tornados. Yo no tenía mucha expectativa realmente. Decididamente no iba con grandes expectativas. Sí, me sorprendió que no era como yo esperaba. Fue un poco mejor de lo que esperaba. Pero sí, también decididamente no es la gran película. No. De hecho, también vi críticas que decían que era espectacular, que quizás era la mejor película del año. Sí. Y también vi alguna crítica que la defenestró. ¿Ah, sí? Minoritaria, sí. Mira. De hecho, de un diario de acá de Argentina. Mira vos. Pero en general, sí, buenas críticas. No me parece que sea para matarla. No. De hecho, la parte de las cosas que decían la crítica no coincidía yo. Pero no, tampoco es. No creo que sea la película del año. No, ni ahí, para mí. Pero bueno, llamaba la atención un poco. A ver, igual siempre más o menos hablamos lo mismo. Uno ve, yo entiendo, los invitan a las avant premier o a las fiestas, comen gratis, toman gratis, lo entiendo, pero bueno, a veces hay como demasiada espuma, ¿no? Con las películas y pueden generar un poquito falsas expectativas. Cada uno saca sus conclusiones. En el caso nuestro, creo que tuvimos una reacción o una visión bastante... Ahora vamos a ir hablando, y desmenuzando esta peli, pero creo que sensaciones similares a la salida del cine. Siempre el cine te da un poco más, y creo que así todo no nos dio ese plus en nuestro puntaje quizás, o quizás no sé, lo veremos dentro de unos minutos cuando estemos más avanzados en el podcast, pero volviendo a esto, sí tenemos que reconocer, porque eso es un tema fáctico. Tuvo un presupuesto de $155 millones, nada despreciables, y sin embargo tuvo una recaudación que la verdad para estos tiempos es sumamente buena. Se encuentra, no sé, no tengo el dato Peter, pero debe estar entre las películas que más recaudó este año, porque lleva en todo el mundo más de $300 millones, casi 312 millones hoy en día, 233 solo en Estados Unidos y Canadá. Con lo cual los números también hablan un poco. Son muy altos. Y son muy altos. O sea, la verdad que es un éxito. La película fue un éxito. Por lo menos en lo que es taquilla. Quiere decir que despertó cierto interés de la gente. Cosa que yo la verdad que para este tipo de películas, cuando vos decís, che, es algo nuevo. Pero bueno, quizás, ojo, no estoy pensando un poco ahora. Este actor que mencionábamos, Glenn Powell, es un actor bastante del momento. Es bastante carismático, aparentemente gusta a la gente y puede ser que tenga un poco de atracción por ese lado. No lo sé, no digo que solo por él, no me parece que sea de esos actores que por sí solo llenan una sala, pero puede ser un gancho más. ¿Me explico? O sea, cuando vos ves este tipo de películas decís, bueno, a ver, ¿quién está el protagonista? Ah, mira, este tipo. Y bueno, capaz que vale la pena. Y un poco se enganchan, la chica también. Ya viene con buenos trabajos. Entonces eso quizás también enaltece un poquito más a la peli o le da un poquito más de elementos como para tenerle un poquito más de confianza. Yo en mi caso, Peter, y te lo dije, lo vi antes Twister de vuelta con ese miedo a verla y que el recuerdo que le tenía se esfume un poquito. Creo que me sigo quedando con esa película. Esta recoge algunos elementos, por supuesto que tiene algunos
guiños para los más detallistas y no tanto, que quizás después vamos a estar conversando sobre eso o comentando. Pero bueno, decime Peter, ¿qué sensaciones te dejó la peli? No, como te decía, obviamente que te tiene que gustar el cine catástrofe, sin duda, porque sí tiene muchos clichés del género y es muy película cine catástrofe. No esperes muy más allá de un romance entre dos personajes o un reencuentro entre otros dos, pero no esperes grandes cosas ni un guión muy profundo. Es cine catástrofe típico, bien llevado, entretenido, que hoy siempre decimos lo mismo, hoy es muy importante que te termine entreteniendo, pero eso, no, es una película sin mucha vuelta. Una de las cosas que habíamos hablado, yo no sé si vos te dijiste, ¿no? Que te entretenga. Creo que estas películas justamente lo que uno va a ver es tornados, ¿no? Y si vas al cine y eso querés ver un buen show, buen sonido, que huelen cosas, creo que es un poco lo que estábamos buscando. La película arranca así, se va armando de a poco. Yo creo que, no quiero decir que sea muy lenta, pero tiene un ritmo, un comienzo un tanto lánguido, ¿no? A ver, no sé si el comienzo, porque hay como un prólogo. No el comienzo, no la escena inicial que es la apertura, el disparador porque a esa toda apertura, la película. ese prólogo es rápido, fuerte, frenético. De hecho, te lo comenté después cuando terminó, que de repente parecen ser, no sé, 4 o 5 los personajes principales y de repente muere el 80% en la primera escena. Ahí te das cuenta que no son personajes principales de la película. Pero después, sí, la típica de 5 años después. Claro. Y esa parte sí, es como que empiezan a tejer la historia de cada uno y sí, ahí es un poco más lento. Pero no llega a ser tan lento para aburrirte. Quizás si se hubiese extendido 40 minutos más, sí. Sí, tal cual. Pero viste que yo sentí como que la película tiene como ciertos, no sé si llamarlos baches. ¿Baches? Como que se ameseta en ciertas partes, me pareció a mí. No me llegué a aburrir. ¿Me explico? No, claro. A mí, que... Sí, es verdad. Es que es verdad que tiene eso. No te llegas a aburrir porque son cortitos. Exacto. Pero a mí me dio la sensación que Twister, del 96, tiene otro ritmo. Tiene un ritmo más frenético, si se quiere. No para tanto. Además, después los invito a ver, para aquellos que lo hayan visto en nuestro caso, vean el elenco y se van a sorprender de algunos actores, seguramente. Porque yo del original hablas. Del original. Se van a sorprender. Volviendo a la nueva. Bueno, decíamos, toma ciertos elementos que fueron parte de la 1 de alguna manera. Ya de movida arranca mencionando a Dorothy. En este caso es la versión 5. En la original se usaron 4. Claro, que eran los sensores, la máquina esa de sensores voladores que tenían en la original. También se llamaba Dorothy en esta nueva. Exactamente. Ese es uno de los guiños. Después, por ejemplo, tenés el hecho de que ella termina trabajando, iba a decir para el servicio meteorológico, no, sino que termina en un canal de televisión, creo que era Peter, bueno, anunciando el pronóstico del tiempo y alertas, Sarasa. Confesores de Oklahoma. Claro, es una cosa así, lo cual coincide con el personaje del Bill Paxton, fallecido Bill Paxton, que bueno, también él estaba haciendo eso y regresa. Lo mismo le ocurre a esta chica, que es invitada por uno de los sobrevivientes de ese grupo que mencionabas vos, Peter, que la invita porque considera que es una de las que más sabe. Obviamente queda traumada por ese episodio, por eso digo, es el disparador de toda la película en sí, y ese trauma los persigue a los personajes durante toda la película, y le pasa lo mismo. Y de hecho hasta tira la misma frase que Bill Paxton
que dice, no he vuelto. Siempre le dicen, bueno, sí, no, volviste. En la original, el personaje de Bill Paxton en las primeras escenas dice como 5 veces, no he vuelto, porque el staff que hay ahí, que era la crew, digamos, trabajaban con él antes, se ve en un tiempo atrás, le dicen, ha vuelto, y él decía, no he vuelto, y es lo mismo que hace, en este caso, la protagonista de esta película. Después hay otros guiños más, un tema de la vestimenta, en una de las escenas. Del personaje de Kate Carter, la actriz principal, que está vestida igual que Helen Hunt. Exacto. Pero ¿ves por qué te digo que por más que los productores digan no es una secuela ni es una remake, tiene muchos guiños? Es decir, una película está relacionada con la otra, no solo porque el productor ejecutivo es el mismo. Obvio, ya de por sí, bueno, le agregaron una S al título, nada más. Después otra cosa, nada menor, es que en honor a la película original, esta Twisters se rodó completamente, de punta a punta, con una Kodak de 35 milímetros en Oklahoma, como vos bien habías mencionado. Porque claro, decía que encima quería... Sí. Oklahoma es una de las partes del famoso corredor de los tornados. Digamos, es uno de los lugares donde más sucede. De hecho, creo que el tornado final tiene, como simulaciones de 3 tornados en especial, y uno de Kansas, creo, otro de Oklahoma mismo. Y se iba a filmar la película en Los Ángeles, pero al final, a pedido del director, se filmó en Oklahoma mismo. Exactamente. Y bueno, y utilizaron estas cámaras para, según el director, para captar los colores naturales que tiene ya el mismo estado de Oklahoma. Bueno, son detalles que a algunos le parecieron menores, a otros no tanto. ¿Y cuál es? A ver, el fin es el mismo en las dos películas, de vuelta. Si bien, obviamente, los guionistas no son los mismos, el libro sí es de la misma persona que ya mencionamos, pero el fin de la película o de los protagonistas, con este Dorothy, tanto en la del 96 como en la nueva, es salvar vidas. Es decir, tener la manera de poder estudiar al tornado desde adentro, bien de adentro, captar la mayor cantidad posible de detalles y tener una manera de avisar o de alertar a la población que va a estar siendo afectada por el tornado, aunque sea al menos 15 minutos antes, lo cual sería una diferencia abismal, porque pasó en las dos películas. Por ejemplo, de la nada les aparece un tornado y no tienen manera de escapar y arrasan con todo. Entonces, contando con esa información, se estarían salvando un montón de vidas. Ese es el trasfondo y el fin de la película en sí, si vamos a lo más puntual, Salvo, si quiere. Salvo para el dueño de la empresa esta ficticia, Stormpar, que lo único que buscaba era quedarse con los terrenos de la gente que había tenido que evacuar. Exactamente. Sí, algo que yo te comentaba, ¿no? Como que queda medio ahí en la nada, como que no termina después no se aclara más nada. No se dice mucho, parece como que se va, o sea, se hace una crítica muy superficial y se sigue, digamos, no se le da mucha importancia. La película obviamente se centra mucho en los dos protagonistas, que a priori pertenecen a los dos bandos. Lo mismo pasa en Twister original, que hay dos bandos, uno más, si se quiere. En esta película se nota más, en la original no, o sí, pero en realidad está invertido. Es como que los que en la Twister del 96 vos ves como los más, como los, ¿cómo llamarlos? Malos, no sé cómo decirlo, como los villanos, que no son villanos, pero digamos, es como la oposición. Claro, acá el único villano es la madre naturaleza. La madre naturaleza, por supuesto, pero viste que vos ves como los rivales, básicamente los rivales, ¿para qué buscarle tanta complicación? Los rivales de turno eran los que tenían los dispositivos más avanzados y demás. En esta nueva es al revés. La chica Kate comienza con esta empresa que tiene un montón de plata y un montón de tecnología a su disposición versus los pochocleros. Los otros que van
Sí, que van a pelo, digamos, a buscar el Que, tornado. a ver, eso que yo creo que de la mitad de la película en adelante se perdió ya esa competencia, porque es Mm, como que ya están juntos sí, y los de la empresa medio que ya después quedan en un segundo plano. sí. Pero al principio me gustó, estuvo bueno esa competencia cuando hacen esa, no sé si carrera, pero que van a 1000 en las camionetas y de repente uno se cruza y lo tira la miércoles al otro, se le cruza en el camino. Pasa lo mismo en la original. Bueno, sí, eso estuvo bien llevado al principio, sobre todo que eran bien el youtuber que además después se ponía a vender camisetas y merchandising y todo, y estuvo buena esa pequeña vueltita de rosca que después, cuando decías estos hiper superficiales aprovechan todo para vender y todo, y le dice, che, sí, si vos venís acá a vender camisetas, y y al ratito ve la imagen se da vuelta y ve la imagen de que están repartiendo comida y la reembroman porque uno le dice, ¿y para qué te pensabas que era la venta de camisetas? Claro. Entonces ahí inmediatamente pasan de ser, como vos decís, entre comillas, los malos, entre los dos bandos, a, epa, al final eran los buenos. Claro, exactamente. Eso estuvo bueno. Para mí, todo bastante predecible, me resultó, pero no por eso efectivo. Después, ¿qué podemos decir? A ver, una película de este estilo, que vamos a observar, efectos visuales, Sí, de los efectos, mira, sonoros. uno al ser 28 años después que la otra pensaría que todo está hecho por computadora, pero hubo mucho dicen efectos reales. Compraron no sé cuántas máquinas de viento, dos turbo no sé qué Sarasa. de los jets de avión. Sí. De hecho, la actriz principal, Daisy Edgar Jones, contó que en la escena esa del rodeo, con una grúa le tiraron cerca de ella, me imagino que cerca de ella debe ser a 10 metros, ¿no? Un tráiler de caballos desde arriba, desde el cielo parecía que caía, y se destrozó ahí, y que volaban muchas cosas. De hecho, a ver, si buscas, están los materiales, no sé, nombres muy técnicos de unos materiales que decían que, claro, que tenía que ver para simular los pedazos de hielo o lo que sea, para que, como iba a volar tantas cosas realmente, para que no les doliera o lastimara a los actores mismos. Mira. Pero hay mucho de eso, hay mucho de efecto práctico real. Bien. Bueno, nada, para mí cumplió en esa materia. Sí, está bien. Para mí está bien, para mí estuvo Y hasta bien. podrían haberle pifiado con algo de CGI, que siempre con el exceso de CGI, Eso te iba a decir. a veces le pifian y ahí queda algo muy burdo Y que y se no, pasen de no pasó. rosca. Creo que lo Sí, hicieron con. Fueron precisos. sí, sí, No, no hubo, yo por lo menos no noté en la película algo que digas, che, esto no parece real. no, claro, exacto. En esa Después. escena del rodeo, por esa escena tuvieron problemas con PETA, que es una sigla en inglés de los protectores de los derechos de los animales. Animales. Sí, por el tema del rodeo y que decían que mostrando esa escena fomentan esos espectáculos y de donde terminan no torturando, pero yendo en contra de los derechos de los animales. Mira vos sabés que. Y esa escena, no puntualmente la del rodeo, pero la post, digamos, cuando se desata el torneo, es una escena que me gustó porque la originalidad de dónde se tuvieron que refugiar en una pileta y cómo las cosas volaban por arriba y que le cayó el vehículo ese ahí, esa escena me pareció un Estuvo poco buena. más original, porque que vuele una casa y ya estaba, Y sí. que vuele un auto también, eso me gustó. Sí faltó la vaca de la del 96, Claro, o la sea, vaca voladora. vos sabés que yo lo estaba esperando. Yo digo, capaz que tiran eso como para. Porque todos en aquel momento, me acuerdo que hablábamos, sino que había sido algo bastante icónico de la película. Vos sabés que esto que vos comentás, los proteccionistas, yo cuando vi la escena digo, uy, o sea, la verdad es muy yankee, ¿no? Todo. La Totalmente. película, todo, porque aparte son cosas que ellos experimentan.
Es como si se hubiese filmado acá y estaba en una escena con la Doma en Villa María. Exacto, O, exactamente. o en una plaza de toros en España. Exactamente. Aparte de la vestimenta de ellos, era muy rural, digamos, de Estados Unidos. Y yo lo pensé por ese lado. Vos, no sé, mirá vos. Ahora que yo no sabía nada de esto, pero lo vi y digo, uy, digo, qué raro mostrando esto, viste, como que con todos los recaudos que tiene hoy en día, que están todos súper sensibles con cualquier cosa que se diga, se haga o lo que sea, es como que me sonó que te muestren ese tradicional de por allá. Me quedó muy noventosa la escena de ahí en el rodeo este. Pero, Y una cosa muy curiosa, sí. pero para mí, ¿sabes por qué? No sé si se seguirá haciendo o no en Estados Unidos, pero ¿sabes por qué te quedó muy noventosa? Porque por todo esto del tema de los derechos de los animales y el proteccionismo, te queda noventosa porque en esa época se pasaban muchas películas y ahora hace muchísimos años que ya no lo enfocan en las películas. Exacto, exacto. Tal cual. Exactamente. Bueno, en algunas reseñas que había leído por allí, decían, hablando de teletransportarse o de transportarse o de ubicarse, para varios le pasó esto de volver un poco a esa época de cine catástrofe, revivir eso que se vivía en esos momentos. Pues la verdad, de vuelta, era muy exitosas esas películas. De vuelta, los invitamos a buscar en mediados de los 90, fines de los 90, y se van a encontrar con un montón de películas de cine catástrofe. Y bueno, estábamos hablando de la característica de temas que se sufren en Estados Unidos, de estos temporales, por ejemplo, en Estados Unidos, digo, hay otros países, por supuesto. Y casualmente, cuando estaba viendo Twister, el 96, unos días antes de ir con Peter al cine, me escribe un amigo que estaba en ese momento en Estados Unidos y me dice, parece que está por venir un huracán. Y yo le mandé una foto, le digo, mira lo que estoy mirando, Twister. Que no es un huracán, es un tornado, pero digo, bueno, se ve que el tema No era del en vivo. climático es un tema importante por allá. Pero bueno, nada, otra cosa me llamó la atención. Revisando el tema de puntajes, lo hacemos, estaba viendo en Rotten Tomatoes. A ver qué tenía Twisters. Twisters tiene un 75% de la crítica y un 91% de la gente, los espectadores. Tiene un 6.9 en IMDb con 54.000 votos hoy en día versus la original. Esto es una comparación medio odiosa, pero digamos como para poner un parámetro. Tiene 66% de la crítica, 58% de la audiencia, con 6.5 en IMDb, con 231.000 votos. Acá voy a hacer una excepción igual. En el año 96 no existía Rotten Tomatoes ni nada de eso. O sea, quiere decir que todo eso fue hecho después. O capaz que yo estoy diciendo una completa pavada. No lo sé. Pero bueno, yo si tuviera que calificar una película hoy, no sé, una peli que vi hace 30 años atrás, no sé si La tenés que poner en contexto. ¿Cómo haces? Es medio complicado. Igual Pero bueno, bastante parejas. No coincido con el 50 y pico de la original y tampoco coincido con el 91 de esta. No. Pero bueno. Ni loco. Me suena mucho más coherente el de IMDb 6,9. Y igual, vos sabés que yo estaba haciendo memoria, Peter, y a ver si... que esto no lo hablamos. Yo, remontándome a la época cuando se estrenó Twister, ¿vos te acordás cómo llegó la película cartelera? De vuelta, estamos hablando de un tanque que hoy yo no sé si lo vivimos de esa manera. Incluso Wolverine, o sea, Deadpool y Wolverine, que tuvo, creo, el marketing más grande que yo recuerde. Creo que ni aún así. ¿Vos te acordás antes cómo se vivían los estrenos posta fuertes? O sea, estábamos esperándolo meses solamente de esa película. Como lo fue, qué sé yo, en su momento Día de la Independencia, bueno, otras tantas, ¿no? Y yo me acuerdo que Twister, incluso creo que a mí mismo, cuando la fui a ver, no me había volado la cabeza. Yo recuerdo que había sentimientos encontrados con la película.
fue un éxito. O sea, fue un éxito en recaudación y todo, más vale. Pero digo, no recuerdo que la crítica en general, no importa si especializada o de la gente, salían diciéndote la mejor película del mundo. ¿Me explico lo que voy? No, ¿Vos tenés algún recuerdo de eso? No, mejor película del mundo no. Pero sí como una película importante en el momento. Sí, eso seguro. Sí. De hecho, a ver, la película fue tan importante que, mira, en el 2015 yo fui a Universal Studios y 2015, si no me saco mal las cuentas, 19 años después. Y tenía su atracción en el parque, una atracción de Twist. Es verdad. Y 19 años después de la película. Es verdad. Así que imagínate que marcó una época. No, que marcó, no marcó seguro. una época con mega fanáticos, no. Pero que fue un hito importante en el cine catástrofe y en esa época de los 90. Y de vuelta, fue una de las primeras en esa época. Y a partir de ahí después salieron otras más. Mirá, tendría que haber hecho el ejercicio de tener a mano esas películas que nosotros vimos por aquella época como para ponerla en contexto. Pero bueno, es como que tenía ese recuerdo, ¿viste? Como que no era que todos habían salido locos de ver la película, sino que capaz que fue más como de vuelta tanque que la película en sí misma. Pero bueno, volviendo a esta película, yo no sé qué otra cosa más podemos hablar de ella. Una cosa con respecto a eso, que en su momento quizás también Helen Hunt y Bill Paxton eran más que los actores actuales. Completamente. Y además, ya ahí me empiezo a perder, porque cuando vos me comentabas lo del reparto, el reparto de la de 1996, que tiene tantos actores hoy conocidos como, bueno, en su momento el fallecido Philip Seymour Hoffman, Alan Ruck, y hay unos cuantos así, pero... Alan Ruck, ese yo te dije que me llamaba la atención. Sí, pero el de bueno, Succession. es conocido. Sí, Jeremy Davis, por ejemplo. Pero ya no recuerdo si en esa época, qué sé yo, Philip Seymour Hoffman era tan conocido. Bueno, ahí está lo que juega en contra. Claro, o sea, eso ya juega en contra o a pierde, favor en realidad de ellos. Pues decís, mira quiénes estaban. Pero vos en ese momento no eran quienes fueron después. No. Pero vos lo ves así y decís, che, mirá el elenco que tenían, claro. Es como cuando mirás hoy Rescatando al Soldado Ryan. Claro. Es para encontrar caras. Quizás, sí, de lo mejor que podés ver. Y vos decís, no puede haber tantos grosos juntos. Y vos decís, está bien, pará. En su momento no eran tan grosos, ¿eh? Claro. Muchos de esos estaban empezando. Exactamente. Después lo que pasa es que yo lo que no recordaba era que el director de la Twister original, que es un holandés, Jan de Bont, es el director también, o fue el director en realidad, de Speed, de máxima velocidad. La verdad que ese dato no lo recordaba. Es así que frenética. Es así que frenética, exactamente. Peliculón. Sí, peliculón. Bueno, también fue de la 2. Cuando hagan alguna remake de esa, hacemos el podcast. No demos idea, basta de remake, por Dios. Sí, esperemos que no. Pero vos sabés, sí, ahora que lo mencionaste, digo, raro que no lo hayan hecho. Después, ¿qué más? Bueno, tiene como un dato curioso, que la verdad que es porque lo encontré, no sabía qué era. Una curiosidad más. Yo dije, me llamó la atención, te digo, un poco la escena, porque estaba un poco... No sé si decirlo fuera de contexto o algo así, pero durante la escena del rodeo, viste que en uno de los hoteles aparece un flaco que estaba así enojado haciendo con una pareja que no sé qué le estaba reclamando. Estaba el torrado ahí. Dice, no hay ningún torrado. El flaco estaba reclamándole que no le andaba no sé qué. Sí, bueno, como en el lobby. Exacto. Sí. Bueno, ese es el hijo de Bill Paxton, James Paxton. Sí. Así que inventaron esa escena solamente para que parezca el hijo. Yo, nada, me quedé ahí, miraba, digo, ¿tendrá alguna relevancia? Bueno, la relevancia era esa, que habría que
saber que un era el hijo homenaje. de... Claro. Otro homenaje es cuando cae el tanque de agua Sí, gigante que dice el Reno, que es por el tornado que cayó en la localidad de El Reno, Oklahoma, que es el tornado hasta ahora más grande conocido, que tuvo unos cuantos fallecidos y lo hicieron en homenaje a eso, a esos exactamente. fallecidos. Sí, algo de eso había leído. Y bueno, después, actuaciones, ¿qué te parecieron? Bien, aceptables. Ninguna Aceptables. que merezca, obviamente, una nominación al Oscar. Pero no, estuvieron bien. A ver, no era ningún papel tampoco como para sobreactuar, que digas, no, este se pasó de rosca, pero tampoco eran papeles muy jugados como para poder decir también la rompieron. Sí. No, para mí están correctos, están bien, creo que está bien casteado, por lo menos los protagónicos. Siempre decían que estaban acompañados en las escenas de acción por un asesor, Kevin Kelleher, del Servicio Nacional de Meteorología, no sé, de la Universidad de Oklahoma, creo, para que los asesore en cómo reaccionaría una persona ante determinadas cosas del tornado, qué es lo que pensarían y eso, Mirá, como para que sepan bien qué reacciones actuar con ese tipo de escenas y con cada etapa del tornado. mirá, Y que interesante. ese había sido asesor también en la de 1996. Mirá, Pero que ahora directamente, en aquella época solo asesor, en esta época directamente estaba presente en la filmación. interesante dato. No lo sabía. No lo sabía. Bueno, hablando de datos, algo no menor y que para marcar, porque ¿qué pasa? Muchas veces nosotros damos por sentado, decimos, bueno, la película del 96, y un montonazo de gente que capaz que con los que estábamos en el cine, seguramente por lo que vi así, algunos nacieron mucho tiempo después, que no significa nada, puede ser que la hayan visto la película, ¿no? Sí, pero Tiene viste nada que que hay ver. gente que no mira películas viejas. Exacto. La película original recaudó distintas épocas, ¿no? 495 millones de dólares, lo que representó en ese momento la película más taquillera de la historia de Warner Bros. En aquel momento, no sé, después. No, pero Digamos, en esa ese época era récord muchísimo. después fue superado por Harry Potter, pero mirá, tuvo que venir Harry Potter, todo lo que conlleva Harry Potter y todo la cantidad de gente que lo sigue para ser superada. Tremendo. Después otra cosa que había sido, recuerdo que vos lo mencionaste off the record, la peli original y que se repite en este caso, se le había lavado, digamos, se había destacado la banda sonora. Tanto en la del 96 como en la nueva se le... En la del 96 recibió una nominación al Oscar, ¿no? Me Efectos mataste, visuales y no era pero es la muy banda sonora, probable. me parece. Y es muy probable. Eran 2 La verdad, nominaciones. no tengo el dato, pero me arriesgaría que sí es cierto lo que estás diciendo. Pero no tengo el dato. Pero bueno, sí. La presencia de la música es bastante importante, como suele pasar en las películas. Acá bastante particular. Mucho de música country, de artistas importantes de ese país. Nada, y lo que no te dije de la... Bueno, o sí, algo dije del tema de los personajes, los actores, creo que también. Glenn Powell, ni bien arranca, parece ser el típico que decís, este personaje va a ser un tarado total, pero después muta El cancherito. tiene otro, claro, y tiene otros matices mucho mejores. O sea, en realidad no era eso lo que se veía inicialmente, pero amaga ser un poco como el personaje que era contrapartida de Bill Paxton y Helen El Hunt, antagónico. el antagónico en el 96.
y rápidamente sale de ahí, de ese lugar. Porque es como que te ponen al principio que hay un bando que son los científicos, los que están interesados en la ciencia, y otro bando que son los loquitos de internet que están interesados en los seguidores, en las vistas y en conseguir el mejor tornado para que le vean más videos. Exacto. Como que no están interesados en la ciencia. Y nada que ver, porque aparte el flaco, sobre todo en esa escena del rodeo, cuando hace tal cosa y dice, no, porque acá esto lo agarré así porque el tornado era de tal manera. Y se nota que el flaco sabía. Sí, yo creo que hay mucho estereotipo ahí en la película. Te marca un poco que el personaje de Glenn Powell es, bueno, obviamente las apariencias un poco engañan, pero después por otro lado, a los otros, uno era de la NASA, el otro no sé de dónde era, ¿te acordás? Eran todos, no sé, tendrían doctorados y bla bla bla, como que terminaban siendo unos peleles después. Yo no creo ni una cosa ni la otra, o sea, pero bueno, como que lo ponen en esa manera en la película. Porque la verdad, es como que tenían todos esos títulos, qué sé yo, pero no hacían nada. O sea, no tenían grandes aportes. Quizás el aporte de ellos habría sido el diseño de las maquinarias o de la tecnología, no lo sé. Pero bueno, no sé, Peter, creo que estamos en condiciones de ir dándole un cierre e ir a nuestras jugosas calificaciones. Vamos. Es lo que todo el mundo está esperando. Yo creo que muchos adelantaron el podcast. Ahora sí, quiero ver qué puntaje le pusieron. Basta de hablar pavadas. No me interesa la música, no me interesa. Quiero saber la calificación. Así que bueno, pasamos a las calificaciones, Peter. Vamos. Thinking overusing, tall drinking, short fuse and getting in my own way. I'm just a bloodstained, folded hands, throwing back the milligrams. I can't find the brakes. I'm hiding from the sun, devil riding shotgun. God knows I'm a crash and burn. En mi caso, son 3 mirillas. Película aceptable, entretenida, no me logró conmover como para decir esta película va a quedar grabada en mi mente y con ganas de verla 3 veces más, pero aceptable, está bien, es una película que está bien, está bastante bien hecha, entretiene y eso, digamos, no pidas más. Sí, por supuesto, dejo aclarado, te tiene que gustar el cine catástrofe. Si no te gusta el cine catástrofe, no la veas. No la veas porque no hay un guión que te haga decir, bueno, sí, la voy a ver igual a pesar de ser cine catástrofe porque deja la enseñanza. No. No es el caso. Bueno, en mi caso voy a entrar por el mismo puntaje. Un default. Un William Default. De 3 mirillas. Incalificable. De 3 mirillas. Una postura cómoda la mía también. Porque sí, me pareció como... Yo te digo la verdad, fui con un poquito las expectativas de decir... Si me sorprende y es un poquito más de lo que fui a ver. Pero no. Cumple, fin. No le pido más. Nada, creo que la salida del cine lo dijo todo, ¿no? Fue un poco como, che, ¿te gustó? Pero no mucho más que eso. Así que creo que las 3 mirillas son más que suficientes. Están bien. Es una opción para ver. O sea, la verdad es que está un día para ver una película una noche. No dudes, dale play. No te va a defraudar. Pero bueno, tampoco esperes la película. Algunos pueden ir pintando. Nosotros somos un poquito más cautelosos de ese sentido. Bueno, es la sensación que nos dio. Si no hubiésemos dicho otra cosa, por supuesto. Así que esto es todo. Bueno, Peter, podemos ir cerrando ya habiendo dicho las calificaciones. Creo que hicimos un análisis de lo que a nosotros nos dejó
la ida al cine. Recuerden, bueno, que nos pueden seguir en Instagram y Spotify, como así también en otras plataformas de podcasting, como Apple Podcast y Pocket Cast. También recuerden que nos pueden dejar un cafecito a través de la aplicación, donde encontrarán distintas opciones para colaborar con Mirilla. Esto ha sido Twisters o Tornados. Así que, Peter, estamos hablando de la próxima. Bueno, si no nos lleva el viento, nos veremos en el próximo podcast. Nos vemos, Peter. Adiós. Hasta luego.